Les saluda Sin Mentiras, gracias por participar una vez más. Voy a tratar en este video de explicarle de la manera más sencilla a todos los seguidores de Venezuela y Latinoamérica si Venezuela acabó con la hiperinflación. Ustedes saben que tenemos hiperinflación prácticamente desde el año 2017 y ha sido la peor arma que nos han metido acá en Venezuela estos gobiernos ineficientes y los del país poderoso. Para que se acabe con la hiperinflación, te voy a dar este dato. Deben pasar 12 meses seguidos con una inflación mensual por debajo de 50%. ¿Cuál es la situación actual en Venezuela hoy por hoy? Desde enero hasta el mes de junio, la inflación mensual en Venezuela no ha traspasado el 50%. Quiere decir que estamos encaminados. Si cierra hasta diciembre por debajo de 50 mes a mes, estaríamos hablando que el ciclo inflacionario en Venezuela habría sido derrotado. Ahora, hay un dato que es muy importante que todos los venezolanos lo sepan. La inflación mensual del mes de junio de este año fue del 6.4%. Eso significa que ha sido la más baja de los últimos 4 años. Ahora bien, dicho esto, yo quiero decirte lo siguiente. En materia de salarios, si con la inflación que tenemos alcanza o no alcanzan los salarios en Venezuela. Te doy los datos. Sector público en Venezuela, cerca de 4 millones de empleados, cerca de 4 millones más de jubilados y pensionados. ¿Cuánto gana? Entre 5 a 30 dólares mensuales. Sector público. Sector privado, ¿cuánto está pagando acá en Venezuela? Entre 30 dólares a 150 dólares mensuales. Varía dependiendo la oferta, la empresa, el ramo y todo esto. Hago la siguiente pregunta a todos mis seguidores. ¿Cuánto gana usted en su país? Sea Colombia, Perú, Ecuador, país poderoso, Canadá, Europa. ¿Cuánto gana mensualmente? Y para los venezolanos, ¿cuánto gana usted actualmente? Incluya los bonos y me da la cifra en dólares en los comentarios. Siguiente pregunta. ¿Les alcanza eso que gana? Bien. Teniendo claro todo esto, ¿para qué? ¿Qué significa que la hiperinflación haya sido derrotada? ¿Cuándo los venezolanos vamos a sentir que la hiperinflación ya no existe? Cuando hay estabilidad de precio, cuando mejore el poder adquisitivo, cuando se haga atractivo para los inversionistas y cuando nos permita planificar el presupuesto. Eso hasta los momentos no es posible. Sin embargo, hay señales claras, inequívocas, de que la inflación está cediendo mes a mes y ahí está la última cifra de medición. Hay señales claras, inequívocas, de que la economía de Venezuela va a crecer este año 2020. Hay señales claras, inequívocas, de que la inflación anual este año puede bajar de 1000%. El año pasado fue 3000%. Esos son números, no son opiniones de este servidor. ¿Qué podemos hacer en Venezuela para generar riqueza, para que todos estemos bien, aun cuando estemos bloqueados? Número 1, frenar la inflación, acabar con la especulación, eliminar los trámites innecesarios, acabar con la inseguridad de las bandas armadas, transparentar todos los procesos administrativos, depurar la nómina del sector público, tener un marco jurídico para los empresarios, inversionistas y todo el mundo en Venezuela claro, transparente y ecuánime. Un poder judicial transparente, reglas claras de juego para los inversionistas, aumentar los incentivos para los emprendedores, capacitación de la masa laboral, hacer atractivos los salarios, atraer y estimular a los genios y cabezas más avanzadas de Venezuela, invertir monumentales cifras en ciencia e investigación. Esto te los estoy diciendo yo, no soy economista, soy periodista, no soy especialista, pero tengo sentido común y he leído bastante. Y esto lo estoy aportando. ¿Qué hay que hacer para generar riqueza? Esto es apenas un marco, esto le faltan muchas más cosas.
Entonces, por eso me gustaría interactuar con todos ustedes y que me dijeran finalmente si sienten que la hiperinflación en Venezuela ha sido derrotada o hay que esperar a final de año para decir de manera definitiva: los venezolanos hemos derrotado la hiperinflación, ya no vamos a ser el primer país del mundo en mantenernos a la cabeza en tener los salarios más bajos y tener la inflación más alta del planeta. Lo hemos logrado. Ahora pasamos a una siguiente fase, y esa fase significa productividad, generar riqueza, hacer atractivos nuestro país para las inversiones y salir adelante más allá de los bloqueos, más allá de las circunstancias que se nos presenten. Déjame todas tus percepciones, tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.